Bien, pues como decía, vamos a ver hoy el sistema de amortización uniforme, que tiene como característica especial el hecho de que todas las cuotas de amortización, que es la parte de capital que se paga en el momento determinado, es constante. ¿De acuerdo? Si vamos a caracterizar el sistema de amortización uniforme por ser aquel en el que las cuotas de amortización son constantes. Es decir, fijaros, A mayúscula 1 igual a que A mayúscula 2 igual que A mayúscula N igual a A, ¿vale? Es decir, nosotros de la totalidad que se paga, pues lo que vamos a mantener constante es la parte de capital, que es lo que nosotros llamamos cuota de amortización, ¿vale? Cuota de amortización. Bien. Bueno, pues fijaros, nosotros sabemos que tiene que haber una equivalencia financiera entre prestación y contraprestación siempre, ¿de acuerdo? Pero claro, y os digo, C sub 0 igual al valor actual de las A minúsculas, ¿no? Pues eso siempre se aplica cuando yo conozca realmente cómo varían las A minúsculas. Pero en este caso, yo no sé cuánto valen las A minúsculas, ¿vale? En el método francés sé que eso siempre es lo mismo. Las A minúsculas son siempre la misma. Pero en este caso, yo no sé cuánto valen las A minúsculas. Sé cuánto vale lo que pago de capital, que es lo que se llama cuota de amortización, ¿vale? Por tanto, en el método uniforme no vamos a tener que calcular ningún valor actual, ¿vale? Nunca vamos a tener que calcular valores actuales si no queremos. Más adelante veréis que a lo mejor sí, pero nosotros vamos a intentar hacer los métodos uniformes o lo que yo voy a llamar método tipo uniforme, razonando. Y lo que vamos a tener más que razonar, vamos a tener que contar, ¿vale? Entonces, fijaros, yo sé siempre que el capital que yo amortice en el año, perdón, el capital prestado en el momento cero será o tendrá que ser igual, yo lo tengo que devolver, ¿no? O eso será igual a lo que yo pague de capital en el momento 1, más lo que pague en el momento 2, más lo que pague en el momento N. Es decir, que ese sub 0 siempre es verdad que es igual a mayúscula 1, más A mayúscula 2, más A mayúscula 3, más A mayúscula N. Eso es cierto siempre, ¿verdad? Bien, bueno, pues en nuestro caso particular, fijaros, ¿cuánto vale A mayúscula 1? Pues yo estoy diciendo que A mayúscula 1 es A. Luego esto sería A mayúscula más. ¿Cuánto vale A mayúscula 2? Pues que A mayúscula 2 es A. Luego, aquí os va a quedar A siempre, ¿no? A más A más A. ¿Cuántas veces? Pues N veces. Por tanto, yo tengo N minúscula por A como C sub 0, ¿de acuerdo? Por tanto, si C sub 0 es N por A, pues entonces A mayúscula será C sub 0 partido por N. Y ya tendríais la expresión que os da la cuota de amortización, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo importante realmente de todo este razonamiento? ¿Lo que yo os acabo de circular? Pues evidentemente no, esto no, ¿vale? La clave está aquí. O mejor dicho, ahí, en la n veces, ¿vale? Es decir, yo he dicho que C sub 0 será igual a la suma de las A mayúsculas que tengo que pagar, que en este caso son la del 1, la del 2, si cuento ahí N, ¿vale? Por tanto será A mayúscula partido por N. Perdón, C sub 0 partido por N, ¿de acuerdo? Lógico por otra parte, porque si yo tengo que pagar un capital en N partes iguales, pues lo que tengo que pagar será el capital partido por N, ¿vale? Pero después veréis en la práctica que yo esto lo voy a hacer razonando, porque si todo es muy bonito, como aparece en la teoría, en lo que siempre se amortiza a mayúscula, pues vale. Pero si hay carencias o un cambio de estructura de las A mayúsculas, ya esa fórmula no me vale. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que pensar entonces es que C sub 0 en este caso sería la suma de las A mayúsculas. ¿Vale? Eso es lo que tenéis. ¿Vale? O sea, si a mí me dijeran que yo hiciera un formulario para el método uniforme, pues yo lo que me metería sería eso. C sub 0 es la suma de las A mayúsculas. Ya me las abrearé yo para contarlas. ¿Cuántas hay? ¿Vale? Vale, bueno, pues ahí tenéis lo que os acabo yo de hacer, ¿vale? Bien, pero ya tengo calculado A mayúscula, ¿vale? Lo siguiente sería calcular o A minúscula o I mayúscula, ¿vale? En este caso siempre es muy fácil. En los problemas de préstamo siempre es fácil calcular I mayúscula. Una vez es más largo, otra vez es más corto, pero siempre es fácil, ¿vale? Y claro calcular una cuota de interés
siempre se apoya en un cálculo de un capital pendiente, porque nosotros sabemos que, que la cuota de interés del periodo K es el capital pendiente en el K-1 por I, ¿no? Entonces, para calcular I sub K, pues yo necesito calcular primero capitales pendientes. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, antes de calcular I mayúscula, pues vamos a aprender a calcular capital pendiente. Bueno, aquí tenéis total amortizado, ¿no? Que también es muy fácil en este caso, pero yo voy a hacer primero C sub K, ¿vale? Voy a hacer C sub K. Prefiero, nos vamos a situar en K. ¿Vale? Y me voy a fijar en lo que me queda por pagar. ¿Vale? Más I sub N. ¿Pero cuánto vale C sub K? Pues C sub K es la suma de las A mayúsculas que me quedan por pagar, ¿vale? Esta es la suma de las A mayúsculas que quedan por pagar. Lo pongo A mayúscula entrecomillado porque debería de poner la suma de las cuotas de amortización que me quedan por pagar, ¿vale? Bien, por tanto, fijaros, ¿cuántas son esas? Pues serían la del K más 1, la del K más 2 y la del N. ¿Cuántas hay? Pues si yo tenía N y ya he pagado K, pues me quedarán N menos K, ¿no? Pues N menos K veces. Por tanto, C sub K sería N menos K por A, ¿vale? Ahí tendría. Aunque realmente lo importante está escrito en palabras, ¿vale? Esto es una fórmula específica que, bueno, no tomarla al pie de la letra, ¿vale? Bien. Y ahora fijaros, ¿y cuánto vale MK? El total amortizado hasta el periodo K. Pues hay dos opciones, o decir que es C sub 0 menos C sub K, ¿vale? O más fácil, esto es la suma de las A mayúsculas pagadas, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale MK? Lo voy a poner aquí arriba. ¿MK cuánto vale? Pues vale A mayúscula más A mayúscula, ¿cuántas veces? K veces, es decir, K por A, ¿vale? Pero más bien lo tendréis que aprender lo que está circulado abajo, ¿de acuerdo? Por tanto, así se calcularía el total amortizado y el capital pendiente. Ahí lo tenéis hecho en orden inverso a lo que yo os he hecho, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿vale? Bien, y ahora nos vamos a en la cuota de interés. Pero la cuota de interés, ¿cuánto vale? Pues la cuota de interés vale el capital pendiente en el periodo anterior por el tanto de interés. Capital pendiente ya lo sabemos calcular. Y, por último, ¿cuánto vale el término amortizativo? Pues la cuota de amortización más la cuota de interés, ¿vale? Tened en cuenta que la cuota es conocida y el interés lo acabamos de calcular, ¿vale? Y ya estaría, ¿de acuerdo? No tiene más historia esto. Nos vamos entonces a, bueno, antes de, fijaros, una cosa importante. Aquí tenemos claro que esto es A minúscula sub K es igual a mayúscula sub K más I mayúscula sub K, que es a su vez A mayúscula más I mayúscula sub K, ¿no? Así que, claro, el término amortizativo es una cantidad constante de amortización más una cuota de interés que sí que va a variar, ¿no? Pero cómo varían esas cuotas de interés? ¿O qué podemos saber nosotros de esas cuotas de interés? Pues evidentemente, si nosotros vamos pagando capital, las cuotas de interés, ¿qué le va a ocurrir? Pues que van decreciendo, son cada vez más pequeñas, ¿no? Claro, si esas cuotas de interés son cada vez más pequeñas, como la cuota de amortización es constante, el decrecimiento que tienen esas cuotas de interés se lo estamos trasladando a la término amortizativo, ¿vale? Porque tened en cuenta que la A minúscula, como pone A minúscula, es la suma de A mayúscula más I mayúscula sub K, ¿no? Entonces, si esta cantidad decrece, teniendo en cuenta que esta cantidad es constante, pues la A minúscula también decrece. Lógico, ¿no? Y además, decrece al mismo ritmo que lo hace la I mayúscula, ¿vale? Por tanto, ya sé que son decrecientes, ¿de acuerdo? Es decir, los términos amortizativos son decrecientes, pero ¿cómo? ¿Siguen alguna ley especial? Pues vamos a ver que sí, ¿vale? Fijaros que aquí os dice los términos amortizativos en el método uniforme forman una progresión aritmética decreciente de diferencia menos A por I. Cada vez van decreciendo menos A por I, menos A por I, menos A por I, ¿vale?
¿Y por qué? Bueno, pues lo vamos a ver. Fijaros, yo no voy a hacer desarrollo que viene en la teoría. Voy a recurrir a una fórmula que deducimos el otro día. Y decía que A mayúscula K más 1 es A mayúscula sub K por 1 más I más A sub K más 1 menos A sub K. Esto lo demostramos el otro día, ¿vale? Eso lo demostramos el otro día. Y os dije, yo en vez de hacerlo de forma particular, os lo voy a hacer de forma general porque esta fórmula la vamos a tener que utilizar más de una vez. Bueno, pues ya está aquí para poderla utilizar, ¿vale? Esto es el método, eso es verdad en cualquier método. O válida para cualquier método, esa fórmula, ¿vale? Cuando llegamos al método francés, ¿qué hicimos? ¿Cuál es la característica especial del método francés? Pues que las A minúsculas eran las mismas, ¿no? Entonces poníamos aquí A menos A y entonces os quedaba esta parte solo, ¿no? Bueno, pues lo mismo que hicimos en el método francés, que particularizamos, pues ahora vamos a particularizar para el método uniforme. ¿Qué es lo que yo sé del método uniforme? Pues particularizando para el método uniforme, nosotros sabemos que A mayúscula K es igual que A mayúscula K más 1 igual a A. O sea que donde pone A mayúscula tengo que poner A, simplemente, sin su índice, ¿no? Por tanto, me quedaría que A mayúscula es igual a A mayúscula por 1 más I más A sub K más 1 menos A sub K, ¿vale? Si yo paso este A por 1 más I al primer miembro, pues me quedaría que A menos A por 1 más I es igual a sub K más 1 menos A sub K. Por lo que es lo mismo, claro, si quitamos paréntesis me quedaría que A menos A por I es igual a sub K más 1 menos A sub K. ¿Vale? Este A y este A se va. Y ahora fijaros lo que pone aquí, leedlo al revés. A sub K más 1 menos A sub K, es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos es constante. Esto es una constante. A es constante, I es constante, ¿vale? Por tanto, si la diferencia de dos términos consecutivos es constante, es porque los términos amortizativos pues varían en progresión aritmética, ¿vale? De diferencia justamente esa constante. Lo que pasa es que en este caso es negativa, ¿vale? Entonces van a ir cada vez más pequeños. Los A mayúsculas, los A minúsculas cada vez van a ser más pequeños. En el método uniforme, estoy hablando. Por tanto, ya estaría demostrado, ¿de acuerdo? Eso me va a permitir, además, calcular el término que yo quiera en función del primero, ¿vale? Esto lo pongo, bueno, este sería el desarrollo, ¿vale? Este el desarrollo que a fin de cuentas, pues lo que se llega es a la fórmula esta que aparece aquí, que es lo mismo que nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros habíamos deducido que A sub K más 1 menos A sub K es igual a menos A por I, por lo que es lo mismo, A sub K más 1 es igual a sub K menos A por I, ¿vale? Es decir, cada vez que voy de un paso de un término al anterior, pues lo que hago es restar por I, ¿no? Entonces, esto pues, es lo que me dice que realmente los términos amortizativos varían en progresión aritmética de diferencia A por I. Y entonces, si yo sé calcular el primer término, pues puedo calcular cualquiera, ¿no? Y el primer término, pues simplemente es A mayúscula más S sub 0 por I, ¿vale? Bien, bueno, pues fijaros, por tanto, A sub K sería A sub 1 menos, en general, A sub n es A sub 1 más n menos 1 por D, ¿vale? Esa es la fórmula general, ¿vale? Pero claro, voy a poner aquí un menos porque la razón, la diferencia es menos A por I, ¿vale? Entonces pondré menos n menos K, K menos 1, menos K menos 1 y por A por I, ¿vale? Me queda eso, ¿de acuerdo? Porque, claro, si yo estoy en el momento K y parto del 1, lo que tengo para llegar desde el 1 hasta el K, lo que tengo que hacer es restar A por I 1, 2, 3, hasta K menos una vez, desde el 1 hasta el K y K menos un salto, digamos, ¿no? Entonces, el A sub 2 sería el A sub 1 menos K por I. El A sub 3 sería el A sub 1 menos 2A por I, porque serían del 1 al 3 serían dos veces, ¿no?
del 1 al 4 habría 3 periodos, pues del 1 al K y K menos un periodo. Entonces, tengo que restar por ahí una vez, dos veces, tres veces, K menos una vez, ¿no? Pero claro, eso es si yo voy desde el 1 hasta el K, ¿vale? Bueno, pues esta fórmula también se puede transformar en esta de aquí, A sub K igual a A sub R menos K menos R por A por I. Es decir, si en vez de partir del 1, partir del R, pues habrá que llegar o habrá que contar K menos R periodo, ¿vale? Eso es lo que quiero decir en lo siguiente, fijaros. Si yo estoy aquí A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7 y A sub 8, ¿no? Que es lo que me cabe, ¿vale? Yo quiero ir del 8, o mejor dicho, yo quiero ir del 1 hasta el 8 del tirón, pues tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 saltos, ¿no? Entonces, A sub 8 será A sub 1 menos 7 veces A por I. Porque en cada saltito lo que estoy haciendo es restando A por I. Aquí estoy restando A por I, restando A por I, y eso lo tengo que hacer 7 veces, ¿no? Pero claro, eso es si yo quiero calcular A sub 8 a partir de A sub 1. Y si lo quiero calcular a partir de A sub 5, ¿qué tengo que poner? Pues tendré que poner que A sub 8 es A sub 5 y ahora del 5 al 8 hay 1, 2 y 3 saltitos. Pondré menos 3 por A por I. Y eso es lo que significa eso. Que no necesariamente tengo que ir desde el 1. Si yo conozco el 7 y quiero calcular el 10, pues tengo que dar 3 saltitos. No tengo que, del 7 me voy al 1 y del 1 me voy, ¿vale? Bien, es lógico entonces, ¿de acuerdo? Además, fijaros que es muy fácil acordarse porque el numerito que aparece aquí y el numerito que aparece aquí suma este que está a la izquierda, ¿vale? Si yo pongo aquí 8 y pongo 5, pues esto tiene que ser 3, ¿vale? Si pongo, por ejemplo, imaginaros 7, ¿vale? Y tengo el 3, pues ¿qué tengo que poner aquí? 4, ¿vale? Porque del 3 al 7, pues hay 4 saltitos, ¿no? Vale, pues eso es lo que realmente me interesa a mí que sepáis de toda esta teoría, que los términos amortizativos en un método uniforme pues varían en procesos aritméticos de diferencia menos A por I. Y ojo, cuidado, esto solamente es válido si en el tramo desde un término al que vosotros queréis llegar, el tanto de interés constante y la A mayúscula también, ¿de acuerdo? Cuidado con eso, ¿vale? Si hay cambio de interés o cambio de estructura de las A mayúsculas, no será verdad. Vale, bueno, pues ejemplo, este es el problema 78. Problema 78 del boletín, que ya lo hicimos en su momento, ¿vale? Bien, nos dice, se concede un préstamo de 100.000 euros para ser amortizado en 10 pagos anuales. 78 no. Sí. No, perdón. El problema 70. No. Perdona, que estaba yo ahora pensando en otra cosa. No, este no viene en el boletín. Este no viene en el boletín, ¿vale? Nos dicen, se concede un préstamo de 100.000 euros. 100.000 euros. Para ser amortizado en 10 pagos anuales mediante cuotas de amortización constante. Es muy importante que identifiquéis el método de amortización, si es francés, si es uniforme, si es variable, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos dice es que son constantes son las cuotas de amortización, ¿vale? Las A mayúsculas son constantes. Por tanto, el dibujito sería lo voy a hacer entero, aunque no haría falta, de A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, y ahora más I mayúscula 1, más I mayúscula 2, más I mayúscula 3, mayúscula 4, I mayúscula 5. Vale. Bien, y el tipo de interés, el 6%, ¿vale? Bien, y nos dice calcular las cuantías de los términos amortizativos tercero y séptimo, descomponiéndolo en amortización e interés. Es decir, nos están pidiendo A minúscula 3, nos están pidiendo A minúscula 7, ¿vale? Descomponiéndolo en amortización e intereses, ¿vale? Entonces empezamos, pero 100.000
100.000 es igual a la suma de los A mayúsculos, ¿vale? Yo voy a poner aquí suma de los A mayúsculos, ¿vale? Es decir, y ahora, ¿cuántos tengo? Pues tengo, por cada año tengo una y tengo 10 años, lo que serían 10 por 1 y por A, 10A, ¿vale? Y ahí despejo y me sale 10.000 euros, ¿vale? Lógico, por cierto, porque si yo tengo que amortizar 100.000 euros en 10 partes iguales, pues son 100.000 entre 10, ¿no? Y ya estaría, ¿vale? 10.000 euros. Bien, ya tengo la A mayúscula. Y ahora me dicen, ¿cuánto vale A minúscula 3? Pues A minúscula 3, fijaros, este de aquí. Eso sería A mayúscula más I mayúscula 3, ¿no? ¿Y cuánto vale I mayúscula 3? Bueno, A mayúscula sé que vale 10.000. ¿Cuánto vale I minúscula 3? Pues eso sería C2 por I, ¿no? ¿Y cuánto vale C2? C2 os situáis en 2. Y ahora lo podéis hacer de dos maneras. ¿Cómo? La suma de las A que me quedan por pagar, ¿cuántas me quedan por pagar si yo me sitúo en 2? Pues la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, si contáis os quedan 8, ¿vale? Luego sería 100.000, perdón, 8 por 10.000, 80.000. Me quedan 8A, cada una 10.000, por tanto, esto sería 80.000. Pero que sepáis que yo no he aplicado la fórmula n menos k, sino he dicho, ¿cuánto me queda? La del 3, la del 4, la he sumado, ¿vale? Las he sumado. O mejor dicho, las he contado, ¿vale? Es una forma rápida. Otra forma mucho más rápida es decir, a ver, en el momento 2, yo he pagado la cuota del momento 1 y la cuota del momento 2. Luego yo he pagado de capital 20.000 euros y como tenía 100, pues me quedan 80. ¿Vale? Esa es otra opción. Vale, por tanto, esto sería 80.000 por 0,06, que son 4.800. ¿Vale? Por tanto, ya, fijaros, ya tenéis la cuota de interés. Perdón, a ver si. Segundo. Segundito. Vale. Tenéis la cuota de interés, ¿vale? I mayúscula 3. Por tanto, ¿cuánto vale A minúscula 3? Lo pongo aquí arriba. Pues A minúscula 3 vale 10.000 más 4.800, pues 14.800. Y ya tendríais calculado A minúscula 3, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis hecho de forma completa, ¿vale? Tendréis que calcular, primero la calculamos la A y después, bueno, pues lo que acabo de hacer, ¿vale? Y ahora después me dicen que calcule, fijaros, después me dice que calcule A minúscula 7. ¿Cuánto vale A minúscula 7? Bueno, pues os lo voy a hacer de dos maneras. Hacemos nuestro dibujito. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Sería fijarnos en el que teníamos, pero solamente a partir del 6. Bien, entonces fijaros. A minúscula 7 sería A mayúscula más I mayúscula 7. I mayúscula 7 sería el capital pendiente en 6 por I. ¿Y cuánto vale el capital pendiente en 6? El capital pendiente en 6, si tú vas en 6, sería 1, 2, 3 y 4, 4A. Es decir, 40.000, ¿vale? Por tanto, esto sería 40.000 por 0,06, que son 2.400. Por tanto, A minúscula 7, pues sería 10.000 más 2.400, 12.400 euros, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Pero, claro, estamos en el método uniforme. Y en el método uniforme, y yo tengo A minúscula 3, ¿verdad? Yo tengo A minúscula 3. Pues a mí me han dicho que si todo es constante, si el tanto de interés es constante y las cuotas de amortización son constantes, los A minúsculas varían en progresión aritmética de diferencia menos A por I, ¿vale? Es decir, que, fijaros que... Ay. Fijaros que tendríamos que la B, que es menos A por I, sería menos 10.000 por 0,06, que sería menos 600. Es decir, que iríamos de 600 en 6, bajando de 600 en 600, ¿no? Entonces, fijaros, os lo pongo aquí en otro color. ¿Cuánto vale A7? Pues vale A3, porque yo 3 lo tengo, ¿vale? Menos, ¿cuántas veces 600? 4, ¿no? 4.
por 600. Es decir, serían 14.800 menos 2.400. Es decir, 12.400. Otra manera de hacerlo. ¿De acuerdo? Que así como lo tenéis en los apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, los apuntes los tenéis hechos buscando la primera. Y después la séptima, pues la buscáis con A7 igual a su 1 menos 6 veces D. Pero lo más fácil no sería eso. Lo más fácil sería decir A7 es A3 menos 4 veces A por I. ¿Vale? Eso sería lo más fácil. ¿Vale? Y ya estaría, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a hacer un par de problemas más de método uniforme. Ahora sí, era el problema 74, ¿vale? El problema 74 es muy similar al anterior, ¿vale? Nos dice, un préstamo de 10.000 euros que tiene que ser amortizado en 10 años pagando intereses al 7,5%, se supone efectivo anual, se amortiza mediante cuotas de amortización constante. Es decir, A mayúscula y sus intereses respectivos. Más I mayúscula 1, más I mayúscula 2, más I mayúscula 3, más I mayúscula 10. ¿Vale? Nos piden anualidad del quinto periodo, si A minúscula 5, ¿vale? Y cuota de interés del séptimo año, es decir, I mayúscula 7, ¿vale? A minúscula 5, I mayúscula 7. Vale, bueno, pues vamos a hacerlo. Fijaros, empezamos, esto es muy fácil por los números que tenemos, ¿no? Fijaros, diríamos, vamos a ver. C sub 0 igual a la suma, como estamos en un método uniforme, cuotas de amortización constante, ¿vale? Suma de las A mayúsculas. Y pondríamos C sub 0 igual a ver, ¿cuántas tengo? Pues tengo una por año, tengo 10 años, pues 10A, ¿no? Por tanto, A mayúscula sería 10.000 entre 10, pues 1.000 euros. Ya tengo A mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, ahora me piden A minúscula 5. A minúscula 5. A minúscula 5 es A mayúscula, me voy aquí, que está aquí, la que me piden, A mayúscula 5 más I mayúscula 5, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale I mayúscula 5? Pues I mayúscula 5 vale el capital pendiente en 4 por I, ¿de acuerdo? Capital pendiente en 4 por I, nos situamos en 4, ¿vale? Nos situamos en 4 y miramos cuántas nos quedan por pagar, ¿vale? Porque ¿cuánto vale C4? C4 es 6A, me queda la del 5, la del 6, la del 7, ¿vale? Por tanto me quedarían 6.000 euros. Otra forma de razonar. Yo estoy en el 4, pues ya he pagado 4A, que son 4.000 euros. Como yo me prestaron 10.000, pues son 10 menos 4, serían 6.000, ¿vale? Por tanto, I mayúscula 5 sería 6.000 por 0,075, que son 450 euros. ¿Vale? Por tanto, A minúscula 5 pues sería 1.000 más 450, es decir, 1.450 euros. Ya estaría, ¿vale? Y después nos dicen que calculemos la cuota de interés del séptimo año. Que la hago aquí en el cuadrito este. I mayúscula 7, ¿vale? ¿Cuánto vale I mayúscula 7? Pues vale C6 por I, ¿vale? ¿Y cuánto vale C6? Ahora nos situamos en el 6 y nos olvidamos de lo que hayamos pagado hasta el 6. Miramos lo que nos queda. Son 4, ¿no? Pues 4A. Son 4.000. Por tanto, I mayúscula 7 sería 4.000 por 0,075, que son 300 euros. ¿Vale? Y ya está, se acabó. ¿Vale? Esto es muy simple. Porque simplemente es contarla. Claro, este problema también se puede hacer directamente con las fórmulas de la teoría del método uniforme, pero las fórmulas no utilizarlas nunca, ¿vale? Porque en el momento que se os cambie un poquito, ya no se puede hacer o no se pueden aplicar esas fórmulas, ¿vale?
Y os vuelvo a decir lo mismo que os dije en el francés. No os voy a poner nunca un problema uniforme o tipo uniforme donde se puedan aplicar las fórmulas de la teoría. ¿Vale? No tenéis que aprender a, por ejemplo, en vez de poner, yo os he puesto C sub 0 igual a, a n por a y os he puesto a igual a C sub 0 partido por n. Bueno, pues esta fórmula, el que la utilice, pues va a ser víctima seguro. Os aviso ya, ¿vale? Sí, eso no. No, porque va a estar más, el problema más desde ese momento, ¿vale? Pero tenéis que utilizar esto que está aquí. Esto es lo importante, ¿vale? C sub 0 es la suma de las A mayúsculas. Y entonces vamos a aprender a contar, que es lo que tenemos que hacer en este caso, ¿vale? Y como ejemplo, el siguiente problema, que es un problema de examen, ¿vale? Un problema de examen en el que además pues vamos a hacer nuestro cuadro de amortización respectivo. Bien, nos dicen, fijaros, para que veáis que las fórmulas de la teoría en realidad no nos sirven para nada, sino el procedimiento. Nos dice, un préstamo de principal 102.600 euros, vamos a ir empezando a pintarlo. Se amortiza en 15 años de la siguiente manera. Los 2 primeros años solo se pagan intereses trimestrales. Y mayúscula, y mayúscula, y mayúscula, y mayúscula. ¿Vale? Siempre los mismos, porque como no se paga nada de capital, capital pendiente, sí se pagan los intereses, pero no se paga capital. Entonces, el capital pendiente siempre es el mismo. ¿Vale? Y por tanto, los intereses también. Y ahora nos dicen, y en los restantes, cuotas de amortización trimestrales constantes, de cuantía 2A mayúscula del tercero al octavo. 3 hasta el 8. 2A mayúscula, 2A mayúscula, 2A mayúscula, 2A mayúscula, hasta el 8, 2A mayúscula, ¿vale? Y de cuantía A mayúscula del noveno al decimoquinto. Trimestrales se supone también, ¿no? A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula y A mayúscula, ¿vale? Y ahora eso tendrá sus intereses respectivos, que sería I9, I10, I11, I12, ¿vale? Este sería el 32, este sería el 33 y este sería el 60, ¿vale? Y nos dicen el tanto de interés nominal, nominal significa J, ¿vale? J. Y por defecto en este caso 4, porque como no nos dicen la frecuencia de capitalización, se utiliza la del préstamo, ¿vale? Entonces, eso me va a permitir calcular I sub 4, que en este caso sería 0,048 entre 4 o 0,012, ¿vale? Luego es el 1,2%, ¿vale? Bien, y nos dicen, calcular la primera trimestralidad del séptimo año. La primera trimestralidad del séptimo año, que no está aquí pintado, 7, 6, es esta aquí, ¿vale? Porque el séptimo año es este. Este es el octavo, ¿vale? Entonces sería la 25, me están pidiendo. ¿Vale? La primera del séptimo año, la última del sexto será 6 por 4, 24, pues la primera del séptimo es la 25, ¿vale? Luego lo que me están pidiendo es a minúscula 25, ¿vale? Y no solamente cuánto vale a minúscula 25, sino cuánto de amortización y cuánto de intereses. Cuánto vale la cuota de amortización, cuánto vale la cuota de interés. Vale, pues esto sería 2A más I25, que es lo que me están pidiendo, ¿vale? Esta es la que me están pidiendo. A minúscula 25, que es 2A más I25. Estos 5 son 25, ¿vale? Eso es lo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué es lo primero que tengo que calcular? A mayúscula, ¿vale? Bien. Y ahora, eso lo puedo hacer en 0 o en 2, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que empecéis a hacer vuestro razonamiento cuando realmente se empieza a amortizar de verdad el préstamo. ¿Cuánto vale el capital pendiente en 2? Que en realidad es el C8. Cuando yo os ponga entre paréntesis, se refiere a el año en concreto, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el capital pendiente en 2?
102.600, porque claro, yo no he pagado nada de capital. Sí he pagado intereses y no he pagado nada de capital, luego mi capital pendiente siempre es el mismo. Si yo no hubiese pagado los intereses, ¿cuál sería el capital pendiente en 2? Pues tendríamos que capitalizar ese sucede, ¿vale? Muy bien, vale. Bueno, pues fijaros, me sitúo aquí y digo, bueno, a ver, ¿cuánto es C2, ¿no? ¿Cuánto es C2? Lo pongo primero en letra, es la suma de todas las A mayúsculas. Que no serán A mayúsculas, pongo entre comillas porque unas serán A, otras serán 2A, otras serán 3A, ¿vale? Entonces, fijaros, ponemos 102.600 tendría que ser igual a ver, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Si os situáis desde el 2 y tenéis que contar hasta el 15, ¿no? Todas estas de aquí. Todas esas. Evidentemente tengo que partir un lado 2A y otro lado A, ¿no? Entonces, son, fijaros, en el año 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. Ahí son 2A. Y además son 4 periodos cada uno, cada año, ¿vale? Luego sería, fijaros, sería 6 por 4 y por 2A. Eso sería número de años. Eso sería periodo. Lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? 102.600 igual a 6 por 4 y por 2A. Esto sería años. Esto serían periodos. Y esto es la estructura. La estructura de la cuota de amortización, ¿vale? Bien, ya habré contado las que tengo desde el 2 hasta el 8. Tercero, el cuarto, vale, y ahora me quedan más. ¿Cuántos años me quedan ahora? Pues me quedan desde el 8 hasta el 15. Sí, me quedan el 9, el 10, me quedan 7, ¿no? Luego sería más 7 años. En cada año hay 4 periodos y cada periodo la amortización se llama A mayúscula, ¿vale? Luego contamos, eso serían 48A más 28A, es decir, 76A. Eso es lo importante, que sepamos que C sub 0, que son 102.600, es 76A. Y por tanto, A mayúscula sería 102.600 entre 76. ¿Veis? Aquí no vale para nada las fórmulas de la... Porque podríais estar tentados a decir, bueno, pues son 15 por 460, dividido por 60, mal. O si me apuráis me podéis decir, bueno, no, en realidad no son 60, son 13 años, ¿no? Luego serían 8 menos. ¿No? Serían 52. Pues tampoco, son 76. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que sale cuando hemos contado las que hay, ¿vale? Bueno, pues eso sale 1.350 euros. 1.350 euros. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos entonces la clave del problema, porque lo que quedaba a continuación, fijaros, A25, que está aquí, me dice, ¿cuánto vale A25? A minúscula 25 es 2A, que son 2.700, más I25. Es decir, 2.700 más I mayúscula 25. ¿Y I mayúscula 25 cuánto vale? Pues vale C24 por I, ¿no? Vale. El 7, este 7 de aquí, es el número de años desde 8 hasta 15. Igual que este 6 que está aquí, es el número de años desde 2 hasta 8. ¿Vale? Pues probablemente ahora cuando calculemos C24 lo vas a entender, porque ¿cuánto vale C24? C24 es el trimestre 24, en realidad es el año 6, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el capital pendiente en 6? Bueno, pues fijaros, nos situamos en 6. Quizás os haga el dibujito aquí para que lo veáis más claro. Nos situamos en 6, ¿vale? Queda 7, 8, 9 y hasta 15, ¿vale? Y ahora
contamos lo que hay. Hay 2A, 2A, 2A y después A mayúscula. ¿Vale? Entonces ponemos C6, nos situamos aquí y decimos, bueno, vamos a contar. Pues hay un tramo a 2A y otro tramo a A, ¿no? Y sería, a ver, el tramo de 2A, ¿cuántos hay? ¿Cuántas 2A mayúsculas hay? Hay 2 años completos por 4 periodos cada uno por 2A. Es decir, aquí quedaría 2 por 4 y por 2A. Esto es del año 6 al año 8. Esto es el número de periodos por año. Y esto sería la estructura que tenga la A mayúscula en ese momento determinado. Y además, ya he contado los 2A mayúsculas. Ahora voy a contar los A mayúsculas. ¿Cuántos hay? Pues hay 7 años, ¿vale? Entonces, otra vez lo mismo de antes. Del año 8 al año 15, ¿vale? Del momento, no del año, del momento 8, ¿vale? Por 4, porque son periodos trimestrales, y por A, ¿vale? Luego saldrían 16 más 28, que son 44. 44A, ¿vale? Por tanto, C24 son 44A, que son 59.400. Por tanto, I25 sería multiplicar por 0,012, ¿no? C24 por 0,012, que son 712,80. Tenéis ahí calculado I25, ¿vale? Por tanto, me voy aquí y me quedaría, por tanto, que a 25 sería 2.700 más 712,80. Es decir, a 25 pues sería 3.412,80 euros. Y ya estaría, ¿vale? Entonces, esto es un problema clásico de método tipo uniforme. Entonces no es uniforme, es tipo uniforme. No es uniforme porque no se paga siempre lo mismo, pero sí se paga lo mismo a trozos, ¿vale? Lo mismo de capital me refiero, ¿vale? Entonces esto es lo que yo llamaré tipo uniforme, ¿de acuerdo? Bueno, y me piden además que hagamos el cuadro de amortización, ¿vale? El cuadro de amortización. Bueno, vamos a hacerlo porque además no os había hecho hasta ahora ninguno en el que haya carencia, ¿vale? En este caso es carencia parcial, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Vale, entonces, fíjate, nos ponemos periodo, tanto, bien, perdón, tanto a minúscula, I mayúscula, A mayúscula. El orden de I mayúscula y de A mayúscula en realidad lo podéis alterar, ¿vale? M mayúscula y C mayúscula, ¿vale? Empezamos 0,1, 0, 1, ahí son 15 años, por 4 cada uno, pues 60, ¿no? Nos vamos hasta el 60. Ahí, ¿vale? Bien, y a mí me gusta también hacer lo siguiente, fiero, el primer año en realidad sería hasta el periodo 4, ¿no? Entonces, os situáis a la izquierda en el 1 y cogéis los 4 primeros, aunque estén en blanco, ¿vale? Y ahora combináis las celdas, ¿vale? Aquí no está fuera, pues está en la parte de alineación, entráis donde pone combinar celdas, ¿vale? Entonces, esa celda, solo esa, ¿eh? La que están a la izquierda. La combináis y le ponéis, por ejemplo, 1, año 1, ¿vale? Año 1. Y ahora esto lo picáis y os va a salir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Bien. Así es muy fácil de identificar, porque si me dicen la primera del séptimo año, me voy al séptimo año que está aquí, ¿veis? Y la primera, pues, la 25. Se ve más claro, ¿no? Bien, y ahora vamos a ir metiendo los datos. 102.600.
C sub 0, ¿vale? Tanto de interés, pues el tanto de interés nos habían dicho que era el 4,8% nominal, es decir, 4,8 entre 12, perdón, entre 4. ¿Vale? Y ese siempre es el mismo. Vale, y ahora, la característica especial de este problema es que la A mayúscula, pues es constante o constante atroz, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir formando la primera fila. Bueno, los dos primeros años son especiales porque nos dicen que los dos primeros años solamente se paga intereses, ¿no? Pues los intereses del primer periodo, ¿cuáles son? Pues son igual a capital pendiente en el momento anterior por el tanto de interés, ¿no? ¿Vale? Y ahora, no se paga nada de capital, por tanto, la cuota de amortización la vamos a poner que es 0, ¿vale? La cuota de amortización la vamos a poner que vale 0. Y, por supuesto, término amortizativo A minúscula es igual a la suma de la cuota de amortización más la cuota de interés, ¿no? Bien, nos quedaría eso. Y ahora, fijaros, el total amortizado será igual siempre al total amortizado en el periodo anterior menos, perdón, más lo que acabáis de amortizar, y el capital pendiente sería igual a lo que tendríais pendiente en el momento anterior menos lo que acabáis de amortizar. ¿De acuerdo? Vale. Y eso nos va a valer, la estructura nos va a valer para los dos primeros años. ¿Veis cómo el capital pendiente, que se ve muy bien en la tabla, siempre es el mismo? ¿Veis? Vale, y veis que además la A minúscula pues coincide con los intereses, lógico. ¿Vale? Y ahora nos vamos a montar la siguiente fila, ¿no? Que es la primera realmente importante. Entonces, fijaros, yo lo que voy a hacer es, el A mayúscula lo voy a sacar aparte. En vez de utilizarlo en la tabla, el buscador objetivo, pues lo voy a utilizar aparte. Voy a poner aquí un cuadrito, ¿vale? Voy a poner un cuadrito que será mi dato a buscar, la A mayúscula, ¿vale? Y me la invento, le pongo 1.000 euros. 1.000 euros. Lo vamos a poner en rojito para decir que, bueno, eso ahí es donde voy a buscar mi dato concreto, ¿vale? Entonces le digo, bueno, pues yo quiero que sea, la A mayúscula quiero que sea desde el año 2, desde el año 2, desde el año 3 en realidad, ¿no? Desde el final del 2 hasta el 8, quiero que sea 2A, ¿vale? Pues si yo he puesto ahí 1.000, tengo que poner aquí igual a el doble, ¿no? Entonces pongo igual a 2 por la celda donde me he inventado el A. Y cuidado, ¿qué tengo que hacer ahora a continuación? Fijarla, porque después cuando la arrastre, si no me va a coger la que no es, ¿vale? Entonces la vamos a fijar, ¿vale? Eso es para no tener que estar poniendo, yo me puedo inventar, donde tengo ahora mismo el cursor, yo me puedo inventar un número ahí, puedo poner, por ejemplo, 2.000, ¿vale? Pero cuando llegue al año 9 le tendré que decir que es la mitad, porque si uno es 2A, el otro es A, que es la mitad, ¿no? Entonces, cuando es A, 2A es muy fácil, pero cuando es 2A y 3A, tenéis que estar jugando con las proporciones. Entonces, para evitar eso, sacáis la afuera, la fijáis, y cuando sea 2A, pues ponéis 2 veces la celda fija, y cuando sea 3 veces, ponéis 3 veces la celda fija, y así sucesivamente, ¿no? Vale, pues sería eso, ¿vale? Bien. Bueno, pues el resto podéis utilizar la misma recurrencia que ya teníais en el anterior, ¿vale? Y ahora esto lo prolongaríamos hasta el año 8, que yo lo voy a hacer hasta el 60, perdón, hasta el 15, ¿no? Claro, sabiendo que, claro, aquí pone 2.000, 2.000, 2.000, pero que eso es nada más hasta el 8. Que en el primero del 9, que es este de aquí, pues debe de poner, perdón, en el primero del 9, que es este de aquí, pues en vez de poner 2 por la celda fija, debe poner 1 por la celda fija, ¿vale? Ahí debe poner 1.000. Ay, perdón. Igual, ¿vale? Y que eso, a partir de ese momento, pues que también sea lo mismo, ¿no? ¿Vale? Bien. Pues ya tendríamos entonces el cuadro con un dato ficticio, evidentemente, ¿no? Porque los dos primeros años, Eva,
nos dicen que solamente se pagan intereses, luego la A mayúscula es cero, ¿vale? Fíjate en el enunciado. El enunciado dicen, los 2 primeros años solo se pagan los intereses trimestrales, ¿vale? Luego, si te das cuenta, aquí sería I mayúscula más 0, I mayúscula más 0, I mayúscula más 0, porque solamente pagas intereses, ¿vale? Por eso nosotros, donde realmente interviene la A es a partir del año 2. Vale. Bueno, pues ahora fijaros ya, ¿qué es lo único que nos queda? Pues irnos a la celda donde vamos a buscar objetivos, ¿no? Esa de aquí. Le vamos a decir que ese capital pendiente yo quiero que valga 0, que busca objetivos, obliga que esta celda valga 0 y cámbiame la que me había inventado. Esto hay otra forma de hacerlo también, ¿eh? O sea que esto es una opción para vosotros. ¿Vale? Y ahí está, 1350 y punto, ¿vale? Y ahora ya lo demás pues sería corroborar que lo que yo he hecho antes está bien. De hecho, en realidad lo que se hace es, yo voy haciendo los planteamientos, primero hago el cuadro y después todos los planteamientos, los cálculos los miro en el cuadro, ¿vale? Eso tiene un peligro. Si hacéis primero el cuadro y después ponéis los datos del cuadro, ¿pues qué peligro tiene? Pues que os equivoquéis haciendo el cuadro. Entonces, claro, los planteamientos estarán bien, pero los resultados no estarán bien. Entonces, una cosa buena que hay que hacer siempre cuando uno sigue esta estrategia es, bueno, yo voy a utilizar los datos del cuadro, pero el primer cálculo sí que lo voy a hacer a mano. ¿Vale? Entonces diré, bueno, pues yo sé que eran 76, pues voy a comprobar si 102.600 entre... Que a mí me han dicho ahí que son 1350 lo que tiene que salir, ¿no? Bueno, pues voy a comprobar si eso de entre 76 es 1350. Pues fantástico, sale lo que tiene que salir. Luego, con garantía, los datos que vosotros miréis en la tabla van a ser los que hay que poner en los datos. Entonces, fijaros que nosotros necesitábamos C24, ¿vale? C24 está aquí. Aquí, ¿vale? C24. 59.400, pues fijaros que salía 59.400 el capital pendiente, ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí está, 59.400, ¿vale? O ¿cuánto vale a minúscula 25? Que hemos dicho que es 3.412. Bueno, pues miráis en el cuadro y 25 que está aquí, aquí, ¿vale? Ahí está. 3.412,80, ¿vale? Luego, esa es la forma habitual de hacerlo. Vosotros hacéis el cuadro, comprobáis que alguno de los datos que aparecen en el cuadro es realmente lo que tiene que salir haciéndolo a mano. A mano no significa que tengáis que utilizar calculadora, pues eso está en la hoja de cálculo, ¿no? O si lo queréis hacer con la calculadora, pero que sepáis que la única manera de comprobar que no habéis equivocado en el cuadro es haciendo uno de los datos a mano. ¿Vale? Bueno, ya estaría, ¿de acuerdo? Si en este problema, en vez de haber carencia parcial, es decir, yo pago intereses pero no pago capital, me dijesen que en este problema hay carencia total, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería que lo que es cero ahora no es lo que pago de capital, sino lo que pago en global. Es decir, que esta celda de aquí debería ser cero. ¿Vale? Y claro, para que esa celda sea cero, si yo pongo aquí un cero, hay algo que falla. Porque si es cero, yo no estoy pagando nada, absolutamente nada, ¿vale? Entonces, la cuota de interés la tengo que pagar. Luego, y yo sé que el término A minúscula siempre es la suma de la A mayúscula más la I mayúscula más la A mayúscula, ¿no? Entonces, de cierta manera, la A mayúscula se convertiría en una cantidad negativa. Y entonces tendríais que poner aquí igual a el término amortizativo menos la cuota amortizativa, ¿vale? Y eso lo respetaríais, esa estructura la respetaríais hasta el momento 8. ¿Vale? Bueno, esto es 0 siempre, ¿vale? 0. 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? Entonces veis que aquí lo que va a pasar es que el capital pendiente, evidentemente, pues va a ir aumentando. ¿Vale? Va a ir aumentando.
Y la estructura, aquí esto estaría mal, ¿vale? Porque esto evidentemente es cero. Y es cero, es igual a cero. Es igual a cero siempre, porque vosotros no amortizáis nada, ¿vale? Empezáis a amortizar a partir del momento 9, ¿vale? Entonces, esa sería la estructura en caso de que fuera una carencia total, ¿vale? Que además nuestro cuadro sea descuadrado, valga la redundancia, ¿vale? Porque ya no es 1350, ahora es, ¿vale? ¿Por qué no es 1350? Pues porque yo puse aquí 102.600 y ahora aquí deberíamos de poner igual a 102.600 por 1,012 elevado a 8, ¿vale? Entre 76. Eso sí es lo que debería de poner. Es decir, que ahí arriba debería de aparecer 1485 con, ¿vale? Entonces, vamos a buscar objetivo, a ver si es verdad eso o no. Vamos aquí, buscamos objetivo con valor 0 y cambiamos nuestra minúscula, ¿vale? Y si no nos hemos equivocado, pues sale 1485 con 17 y pico, ¿vale? Es decir, que hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero bueno, entonces ya os haré con más tranquilidad un cuadro de carencia total. Es más, os haré uno donde hayan las dos cosas a la vez. Una total y después una parcial y después ya se empieza a amortizar, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos lo que es el método uniforme, ¿vale? Nos quedan ahora los métodos variables. Los métodos variables, que son muy fáciles porque en realidad lo único que tenéis que tener es por delante la teoría de renta, ¿vale? Vamos a empezar viendo el método de amortización variable con términos amortizativos variable en progresión aritmética. Y antes de eso, antes de ver en concreto este método, os voy a recordar el método general, ¿vale? Es decir, os voy a considerar un préstamo amortizable mediante una renta cualquiera, ¿vale? Y vamos a suponer que tanto interés constante, ¿no? Entonces, yo os decía, el primer día de préstamos, os decía, tiene que haber una equivalencia financiera en cero entre prestación y contraprestación, ¿vale? Y decía en concreto, ¿eso en qué se traduce? Pues eso se traduce en que C sub 0 tiene que ser igual a valor actual de la renta que forman los C sub 0, ¿vale? Bien, bueno, pues eso que yo acabo ahora mismo de poner entre paréntesis significa, miro qué renta es la que forman los A minúsculas constantes, pues me voy a mi fórmula de renta constante. ¿Qué es aritmética? Me voy a mi fórmula de renta aritmética. ¿Qué es variable? Me voy a, ¿vale? Eso es lo importante realmente está aquí, ¿vale? Es decir, que es el valor actual de una renta y cuando tenga que aplicar la renta concreta, pues me iré a mi fórmula concreta, ¿vale? Eso por un lado. Y ahora por otro lado, fijaros, yo os decía, otro de los elementos importantes es capital pendiente. ¿Cuánto vale C sub K? ¿Cuánto vale C sub K? Os situáis en K y yo siempre os recomiendo el método prospectivo porque es mucho más corto que los otros métodos, ¿vale? Entonces os decía yo, ¿cómo se calcula C sub K? Pues C sub K es el valor actual de la renta de términos amortizativos a minúscula que nos quedan por pagar. ¿Vale? El valor actual, resumiendo para no poner tan renta y demás, porque pongo renta para que veáis que esto es renta realmente,
El capital pendiente es el valor actual de las A minúsculas que me quedan por pagar. Las A minúsculas tendrán una estructura constante, variable, pues bueno, pues dependiendo de la estructura, pues ahí están las teorías de rentas para meterle mano, ¿vale? Ese es el método prospectivo. El método retrospectivo era, cojo el capital inicial, me lo llevo al momento de que quiera calcular el capital pendiente y le resto el valor final de lo que haya pagado, ¿vale? Eso es más largo, ¿vale? ¿Cuándo se aplica el método retrospectivo? Porque yo no quiero que os quedéis, yo os acabo de decir, siempre os recomendaré el método prospectivo, eso os lo acabo de decir, ¿no? Y no quiero que nadie me eche en cara después que me diga, profesor, usted dijo que siempre aplicáramos el método el método prospectivo, ¿no? Y ahora voy en el examen y os casco el retrospectivo, ¿no? Voy a estar acordando de mi familia durante mucho tiempo, ¿no? Yo os voy a recomendar el método prospectivo siempre que se pueda hacer por esa vía, ¿vale? Es decir, si yo tengo elección de método, pues voy a irme al prospectivo porque es más corto, ¿vale? Porque es más corto. Bueno, generalmente es más corto, ¿no? El método retrospectivo lo vamos a dejar en la mayoría de las ocasiones para cuando nosotros no conozcamos el futuro, ¿vale? Y os lo digo porque ya estoy preparando la tarea del tema 3, ¿vale? De hecho, creo que os la voy a subir, hoy no creo que me dé tiempo, pero voy a intentar subirla este fin de semana, ¿vale? Estoy tardando un poco más porque os la voy a dar, os la voy a subir con resultados. Es decir, vosotros, como están los boletines, ¿no? Que sabéis cuánto va a salir y lo que tiene que salir, ¿no? No resuelta, pero sí con los resultados, ¿vale? Entonces, va a haber problemas donde no os quede más remedio que hacerlo por el método prospectivo. Retrospectivo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo voy a saber lo que he pagado, pero no sé lo que me queda por pagar, ¿vale? Entonces, en esos casos, pues evidentemente la única opción que tengo es el método retrospectivo. Ahora, si yo tengo como opciones el retrospectivo o el prospectivo, pues probablemente sea mucho más fácil el prospectivo, salvo cuando estáis muy al inicio. Porque claro, siempre es mejor contar lo que he pagado si estoy muy al principio que lo que me queda por pagar, sobre todo si hay cambios de intereses, porque si hay cambios de intereses yo lo que me queda por pagar tendré que hacer un montón de trocitos, ¿no? Vale, bueno, pues por ahí van los tiros, ¿vale? O sea que quedaros con lo que os acabo de decir. Método prospectivo siempre que tenga más alternativas, ¿vale? Si el método prospectivo es posible o es viable hacerlo, es el que yo pensaría en la primera opción, ¿vale? Bueno, que al fin y al cabo es el valor actual de una renta. Bien, bueno, por tanto, fijaros, en lo primero que hemos hecho, eso nos permite, esta igualdad de aquí, esta igualdad nos permite calcular los A minúsculas, ¿vale? Ya tendríamos calculado los A minúsculas. Los A minúsculas nos permite calcular los capitales pendientes. Y ahora fijaros, ¿cuánto vale I sub K? Pues vale S sub K menos 1 por I, ¿vale? ¿Y cuánto vale A mayúscula sub K? Pues A mayúscula sub K es A minúscula sub K menos I mayúscula sub K. ¿Y cuánto vale M mayúscula sub K? Pues vale C sub 0 menos C sub K, ¿vale? C sub 0 yo lo pongo entrecomillado, porque es verdad que C sub 0, siempre que yo empiece a amortizar el capital en el primer momento, ¿vale? Si no, pues ese C sub 0 habría que cambiarlo por lo que yo llamaba C estrella, ¿de acuerdo? Eso os pongo C sub 0 entrecomillado, ¿vale? Entonces, fijaros que hemos dicho, la primera equivalencia me permite calcular los A, ¿vale? Los A través de la segunda equivalencia me permite calcular C, C me permite calcular I me permite calcular A mayúscula y C además me permite calcular M mayúscula, ¿vale? Entonces, teniendo esa perspectiva, me va a dar igual que yo os diga ahora método variable en progresión aritmética, método variable en progresión métrica. Yo os voy a poner ahora aquí una fórmula acá grandísima que evidentemente no os la vais a tener que aprender, porque ya sabéis las de renta se supone, ¿no? Vale, pues fijaros cómo vamos a estudiar el método variable en progresión aritmética. Bien, nos dicen, bueno, en primer lugar, vamos a suponer que tenemos un préstamo
de cuantía C sub 0, que se va a amortizar en N años mediante términos amortizativos anuales, se supone, variable en progresión aritmética, de primer término A sub 1 y diferencia de. Este es el dato importante, ¿de acuerdo? Hacemos nuestro dibujito, nos quedaría eso de ahí, ¿vale? Bien, ya le decimos, bueno, pues, ¿qué es lo importante o qué es lo que me permite a mí calcular prestación igual a contraprestación? Pues los A minúsculas, ¿no? Y en concreto, el importante es el primero, porque los demás se calculan a partir del primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, fijaros, aquí está. C sub 0. C sub 0 es el valor actual de los términos A minúsculas. Y ahora digo, bueno, pues eso es esto que está aquí es una renta variable en progresión aritmética de primer término, lo tenéis aquí descrito, ¿no? Y digo, bueno, pues C sub 0 será igual a A1 por A sub NI más D partido por I por A sub NI menos N por 1 más I elevado a menos N, ¿vale? Y ahora, como lo que yo quiero calcular es A sub 1, pues despejo y me quedaría A sub 1 igual a C sub 0 menos D partido por I por A sub NI menos N por 1 más I elevado a menos N y partido por A sub NI, ¿vale? Entonces queda esta expresión. Como yo digo, esta expresión es válida para los coleccionistas de fórmulas, pero para otra cosa no, ¿vale? Esta fórmula no es la que tenéis que aprender, o lo que tenéis que aprender está aquí recuadrado. Esto es lo que tenéis que aprender, ¿vale? Que sub 0 es el valor actual de todos los términos amortizativos, en este caso, desde el 1 hasta el n, ¿vale? Bien, pues ya tendríamos entonces, fijaros ahí esa fórmula que no tiene ningún interés práctico, ¿vale? Bien, repito, esta es la parte importante. Bien, claro, siguiente elemento que vamos a calcular, pues ya habéis visto que después de haber calculado las A minúsculas, nos íbamos a calcular los C mayúsculas, ¿vale? Nos situamos en K, ¿vale? Y decimos, a ver, ¿cuánto vale C sub K? ¿Cuánto vale C sub K? Pues C sub K, aquí, tal como yo lo tengo en el dibujito, pues yo conozco el futuro, es decir, puedo aplicar método prospectivo, ¿no? Entonces diría valor actual en K de los A minúsculas que quedan por pagar. ¿Vale? Entonces diríamos, bueno, pues aplico mi fórmula y ya está, ¿vale? Os la voy a poner ya directamente lo que vale y que haría eso, ¿vale? Pero que os quedéis con esto, ¿eh? Esto es lo importante. Valor actual de los A minúsculas que, claro, esto sigue siendo una renta variable en progresión aritmética, ¿vale? Lo que pasa es que el A sub 1, entre comillas, como yo pongo, pues ahora no se llama A sub 1, se llama A sub 1 más K por D, ¿vale? Luego, perdón, al final os va a quedar esta expresión, ¿vale? Esta expresión. Y ahora, la cuota de interés sería el capital pendiente en el periodo anterior por el tanto de interés y la cuota de amortización por el término A minúscula menos el término I mayúscula. Y el total amortizado, pues S 0 menos S K. Y ya está, ¿vale? Bien, entonces lo importante es que sepáis el método, ¿de acuerdo? Las fórmulas no. Las fórmulas no. Estas de aquí abajo, fijaros, las que yo acabo ahora mismo de circular, sí, porque son las del método general, ¿vale? Esta es una partícula, ¿de acuerdo? Bien, ejemplo, este sí que es el problema 78 que os decía yo que habíamos hecho, ¿vale? El primer día de préstamo. Nos dice, una entidad financiera concede un préstamo de 12.000 euros. Vamos a ir pintándolo. 12.000 euros. Para amortizarlo en 10 años. Mediante una renta con anualidades. Anualidades son términos amortizativos anuales. Variables en progresión aritmética de razón 150. Entonces vamos a poner A más 150, A más 300, A más 450, A más 600 y así hasta el último que sería A más 9 por 150 que son 1350. Y a un tanto de interés del 12%, ¿vale? Y me piden calcular las anualidades primera y quinta, ¿vale? Así como su descomposición en amortización e intereses, ¿vale? Bien, pues esta es la sub 1 y esta es la sub 5, ¿vale?
A sub 1 yo le he llamado A, ¿vale? Bien, pues ponemos prestación, 12.000 euros. Valor actual de los A minúsculas. C sub 0 igual a valor actual de los A minúsculas. Bueno, pues esto es una renta. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir la renta. Una renta, variable de progresión aritmética, de primer término A minúscula y diferencia 150. Pues pondríamos A por A sub 10, 0,12 más 150 entre, perdón, 0,12 por A sub 10, 0,12 menos 12, perdón, menos 10 por 1,12 elevado a menos 10, ¿vale? Y de ahí despejo a minúscula, que en realidad es a minúscula 1, y sale 60.001, no, perdón, 60.001 no, este es el siguiente. 1.586 con 11, 20 y pico, ¿vale? Pues ya tendríais ahí calculado A minúscula 1, ¿vale? Tendríais calculado A minúscula 1. Y claro, nos piden no solamente A minúscula 1, sino cuánto es de interés y cuánto es de capital. Claro, en mayúscula 1 es muy fácil calcular siempre. En mayúscula 1 es su 0 por i. En nuestro caso sería 12.000 por 0,12 son 1.440. Luego ya sé que esto es 1.440. ¿Y cuánto vale A mayúscula 1? Pues A minúscula menos I mayúscula 1, ¿vale? Que son 146 y pico. Bueno, os paso las transparencias que están hechas, ¿vale? Ahí tendréis la primera parte, cálculo A sub 1 y sub 1, que es su 0 por i, que son 1.440, y después la A minúscula 1, que es la diferencia, ¿vale? Y por tanto ya después lo que nos quedaría es ponerlo bonito y punto, ¿vale? O sea, 1.486 con 11, de los cuales 146 con 11 es amortización y 1.440 interés, ¿vale? Esa es la primera. Después nos piden la quinta. Claro, la quinta es sumarle 600. Luego, si yo tuviera que decir cuánto vale, pues es A sub 1 más 600. Es decir, sería 2.186,11, ¿vale? Pero claro, no me piden eso, no me piden solamente eso, me piden además cuánto de esos 2.186, cuánto es amortización y cuánto es interés, ¿vale? Bueno, pues nos vamos entonces a nuestro A minúscula 5. Claro, A minúscula 5 sería A mayúscula 5 más I mayúscula 5. I mayúscula 5 pues lo calculamos como C sub 4 por I, ¿vale? Entonces ahora nos tendríamos que ir al momento 4 y mirar lo que nos queda por pagar, ¿vale? Teniendo en cuenta que este A sub 1 más 600, que son los 2.186, es el primer término, ¿vale? Vale, pues tendríais ese esquemita, ¿de acuerdo? Entonces seguiría siendo una renta variable en progresión aritmética de diferencia 150 y A sub 1, entrecomillado, pues esta cantidad aquí, ¿vale? Bueno, pues sería, C sub 4 sería valor actual de los A minúsculas que quedan, ¿vale? Pongo otra minúscula así porque, para no decir, de los términos amortizativos que me quedan por pagar, ¿vale? De los A minúsculas que me quedan por pagar. Vale, bueno, pues eso es una renta que empieza en 2.186, que tiene 6 términos, ¿no? El 5, el 6, 7 hasta el 10, pues pongo C4 igual a 2.186,11 por A sub 6, 0,12, más 150 entre 0,12 por A sub 6, 0,12, menos 6 por 1,12 elevado a menos 6. Calculo C sub 4 de esa manera, ¿no? Y una vez que tengáis eso, pues multiplicáis por 0,12 y ya tendríais I mayúscula 5, ¿vale? Pues eso sería, el capital pendiente sale esa cantidad, multiplicáis por 0,12 y sale esa cantidad. Y esto sería la cuota I5, sería la cuota I5. Vale, y ahora, ¿cuánto vale A mayúscula 5? Pues la diferencia entre A minúscula 5, que eran 2.186 y pico, y la I mayúscula 5 que acabáis de calcular. ¿Vale? Y ya, perdón. Y ya terminaríamos, ¿de acuerdo? Ya terminaría. Vale, pues veis que la técnica es en realidad aplicar teoría de renta, ¿vale? Y esto que hemos hecho para la aritmética, pues lo hacemos igual para la geométrica. Evidentemente, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues que donde ponen la fórmula de la aritmética, pues ahora tengo que poner la fórmula de la geométrica y ya está, ¿no? Un poco más pesado porque
sabéis que los valores actuales o los valores finales en general de las geométricas, pues dependen de la razón, si Q igual a 1 más I, si Q distinto a 1 más I, ¿vale? Pero bueno. Por tanto, fijaros ahora, el esquema es exactamente lo mismo, pero cambiando aritméticos por geométricos. Ahora, cada término se obtiene en el anterior multiplicando por una cantidad fija, ¿no? Entonces, la renta sería esta de aquí, renta variable en progresión geométrica, ¿vale? Y haríamos lo mismo que antes, fijaros, esto es lo mismo. Dice, C sub 0 es el valor actual de los términos amortizativos. Y ahora diríamos, bueno, pues hay que distinguir dos casos, si Q es distinto de 1 más I o si Q es igual a 1 más I. Si Q es distinto de 1 más I, pues tendríamos C sub 0 igual a sub 1 por 1 menos Q elevado a N por 1 más I elevado a menos N partido 1 más I menos Q. Y por tanto, despejando de aquí a sub 1, os quedaría C sub 0 por 1 más I menos Q partido 1 menos Q elevado a N por 1 más I elevado a menos N. Os quedaría eso, ¿vale? O C sub 0 igual a, si Q igual a 1 más I, pues sería A sub 1 por N y por 1 más I elevado a menos 1. Por tanto, despejando A sub 1, pues este pasaría que está realmente elevado a menos 1 es dividiendo, pues sería C sub 0 por 1 más I y partir por N. ¿Vale? Entonces, ahí tendrían las fórmulas, ¿no? Pero que lo importante es esto de aquí arriba, ¿eh? Otra vez os insisto. Lo que es estas letras, que las fórmulas están muy bonitas, ¿vale? Pero que en la práctica, en el momento que se os ponga una pequeñita modificación del modelo teórico, ya las fórmulas no valen, ¿de acuerdo? Por tanto, el procedimiento, otra vez, lo que os digo siempre. Bueno, ahí tenéis los desarrollos, que lo tenéis en la teoría, ¿vale? Bien. Claro, siguiente elemento que vamos a calcular. Pues ahora nos vamos a situar en el momento K y vamos a calcular capital pendiente, ¿vale? Bien, bueno, pues ¿qué es C sub K? Pues el valor actual de los A minúsculas que quedan. ¿Vale? Y entonces, claro, evidentemente, pues como un valor actual y es una renta variable en progresión geométrica, ¿vale? De razón Q, pues habrá que ver si Q es distinto de 1 más I, Q igual a 1 más I. Y este que está aquí es el A sub 1 entre comillas, ¿vale? El primer término considerado que yo os decía. Bueno, pues haciendo esa distinción, si es Q distinto de 1 más I o Q igual a 1 más I, lo que tenemos que tener en cuenta son N menos K términos, ¿no? Pues va a quedar estas dos expresiones, ¿de acuerdo? Dependiendo de si Q igual a 1 más I o Q distinto de 1 más, ¿vale? Bien, pero repito, lo importante es lo que yo he escrito antes en letras. Valor actual de los A minúsculas que quedan por pagar, ¿vale? Bien, cuota de interés. Pues la cuota de interés, a partir de aquí es lo mismo que en el método anterior. La cuota de interés, capital pendiente en el momento anterior por el tanto de interés. La cuota de amortización por el término A minúscula menos el I mayúscula, ¿vale? Y el total amortizado, pues sería el C sub 0 menos el C sub K. Y esto siempre, como os lo digo, ¿vale? Teniendo en cuenta que siempre estoy amortizando desde el primer momento, si no, pues sería el C estrella, ¿vale? Bien, ejemplo, pues el problema 80, que también lo hicimos, ¿no? Vamos a volver a hacer, ¿no? Nos dice, una sociedad contrae un préstamo de 1 millón de euros para amortizarlo en 6 años. Mediante anualidades que aumentan un 50% con respecto al anterior, es decir, geométrico de razón 1,5. Sería A por 1,5, A por 1,5 al cuadrado, A por 1,5 al cubo, A por 1,5 a la cuarta y A por 1,5 a la sexta, perdón, a la quinta, ¿vale? Y el tanto de interés, el 5%, ¿vale? Y me piden, calcular la primera anualidad, que es esta aquí, ¿vale? A sub 1. El capital pendiente al principio del tercer año, ese es C2. La cuota de interés, perdón, la cuota de amortización del cuarto y del último, que es el sexto, ¿vale? Eso es lo que nos pide. Vale, pues vamos a empezar con el minúscula 1. Bien, entonces digo, prestación igual a contraprestación, es el valor actual de esta renta, que es una renta variable en progresión geométrica,
de razón Q 1,5, que es distinto de 1 más I, porque el 1 más I es 1,05. Estamos en el caso Q 1,5 distinto de 1 más I, que es 1,05. ¿Vale? Por tanto, tendríamos que aplicar primer término A por 1 menos Q, que es 1,5, elevado a 6, por 1 más I, que es 1,05, elevado a menos 6, partir por 1 más I menos Q. Y de ahí despejamos a minúscula, y ahora sí que son 60.001, 122. ¿Vale? Ya tendréis ahí calculado. Ya habríamos calculado su 1, que es el primer término que yo he llamado A, ¿no? Vale. Ahora nos piden que calculemos el capital pendiente al principio del tercer año, ¿vale? C2, ¿vale? Pues ahora nos tendríamos que situar en el momento 2, olvidarnos de lo que habéis pagado hasta ese momento y ver lo que queda por pagar, ¿no? Que sería una renta geométrica también, de razón 1,5, y primer término, pues A por 1,5 al cuadrado, que eso es un número concreto. Voy a avanzar un poco la transparencia, que lo tengo hecho con numéricamente, ¿no? Pero sería eso que aparece ahí, ¿vale? C2 sería eso que aparece ahí. Y esto, pues, vale 135.000 euros, que es un número, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuánto vale C2? Pues C2 es el valor actual de toda esa renta, ¿vale? El valor actual de toda esa renta. Que sería una renta geométrica que empieza en este numerito y que tiene 4 términos, ¿no? Entonces sería A por 1,5 al cuadrado, por 1 menos 1,5 elevado a 4 y por 1,05 elevado a menos 4. Son 4 términos lo que hay, ¿no? Partido 1,05 menos 1,5, ¿vale? Eso sale 949.497,14, ¿vale? Simplemente es el valor actual, ¿de acuerdo? Bien, pongo aquí el resultado, 949.000 y pico, ¿vale? Y ahora fíjate, me dicen, calcula también A mayúscula 4 y A mayúscula 6, ¿vale? A mayúscula 4 y A mayúscula 6. Para calcular A mayúscula 4, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para calcular A mayúscula 4? Pues para calcular A mayúscula 4, que no es fácil directamente, pues voy a calcular primero I mayúscula 4, porque yo conozco A minúscula 4, A minúscula 4 sí que sé lo que vale. A minúscula 4 es A por 1,5 al cubo, ¿vale? Y yo conozco I mayúscula 4, no, pero I mayúscula 4 sé que vale C sub 3 por I. Y C sub 3 es fácil de calcular, pues sí que es fácil de calcular, pues C sub 3 es situarse aquí y olvidarte de este aquí. Es lo mismo que hemos hecho antes, pero con un término menos, ¿vale? Ese 3 sería poner aquí 3 y aquí pone 3 y aquí pone 3, ¿vale? Evidentemente va a ser distinto, pero veis que es bastante sencillo, ¿no? Pero fijaros que sería lo mismo que antes, pero cambiando el 2 por, perdón, el 4 por el 3, ¿vale? Bien, y sale 800 y pico. Y ahora, esa cantidad la multiplicamos por 0,05 y esto sería I4, ¿vale? Esto sería I4. Y ahora, A mayúscula 4, pues sería A minúscula 4, que sé lo que vale, está aquí hecho, ¿vale? Menos I mayúscula 4, que es lo que acabamos de calcular. Y ya estaría, ¿de acuerdo? Ya estaría, sale esa cantidad. Y después me piden lo mismo para el 6, ¿vale? A mayúscula 6. Entonces, fijaros, 5, 6, ¿vale? Y me piden A mayúscula 6. Bueno, pues podríamos hacerlo lo mismo, ¿no? Diríamos, bueno, pues ¿cuánto vale minúscula 6? Pues A minúscula 6 vale A por 1,5 a la quinta. Esto es un número que sé calcular, ¿vale? Y digo, bueno, ¿y mayúscula 6 cuánto vale? Pues C5 por I. ¿Y C5 cuánto vale? C5 es, os hago aquí el dibujito de la A minúscula, ¿vale? Sería el valor actual de las A minúsculas que me quedan por pagar. Pero claro, me queda una sola, ¿no? Entonces sería A por 1,5 elevado a 5 y por 1,05 elevado a menos 1. O sea, el valor actual de un término, ¿no? Y una vez que tengáis esto, pues lo colocáis aquí, multiplicáis por I y después ponéis A mayúscula 6 es A minúscula 6 menos I mayúscula 6, ¿vale? Eso sería lo lógico. Es muy fácil, ¿vale? Pues eso es lo que yo llamo método general. Pero en este caso particular hay una forma mucho más rápida de hacerlo, ¿vale? Y es la siguiente, fijaros. Voy a ponerlo, ¿vale? Dice aquí,
si n es el último periodo del préstamo, se verifica esta propiedad, ¿vale? Pero es muy importante que os deis cuenta que pone n último periodo del préstamo. O sea, que n no es cualquiera. Es decir, no es verdad que a mayúscula 6, perdón, a mayúscula 3 se hace 2. Eso es mentira. O que a mayúscula 4 se hace 3. Eso no es verdad. N, ahí no pone n cualquier número. N es el último periodo. Luego ahí pone que AN es Cn-1. En este caso concreto, C6, perdón, C6, A mayúscula 6 es C5, porque N es igual a 6, ¿vale? En el problema anterior, fijaros, el problema anterior, la cuota de amortización, voy a poner esto un 0, ¿vale? La cuota de amortización del último periodo, perdón, la cuota de amortización del último periodo, que es esta de aquí, claro que coincide con el capital pendiente justamente en el periodo anterior, ¿vale? Pero solamente en esta, ¿vale? Bueno, pues eso pasa siempre, ¿de acuerdo? Pasa siempre en el sentido de que A mayúscula N, si N es el último periodo, S sub N menos 1. Por tanto, claro, en este caso nuestro, A mayúscula 6 sería C5, porque 6 es el último periodo. ¿Vale? Por tanto, lo único que tendríamos que hacer es calcular C5. Y C5 ya os he hecho el dibujito antes. 5, 6, me queda un término solamente, ¿vale? Pues sería A por 1,5 elevado a 5 y por 1,05 elevado a menos 1, ¿vale? Y eso sale 433.000 y pico, ¿vale? Os pongo ya el resultado y ya estaría, ¿de acuerdo? Y punto, se acabó, ¿vale? Bien, bueno, pues esto además, para corroborarlo, si queréis, hacemos los cuadros para que lo veáis, ¿vale? Vamos a hacer los cuadros, ya con eso terminamos lo que es la teoría de amortización. Y ahora, vamos a hacer periodo, tanto, A minúscula, I mayúscula, A mayúscula, M mayúscula y C mayúscula. Vamos a hacer tanto para el aritmético como para el geométrico, ¿vale? El aritmético eran 10 años, 0, 1 era hasta 10. Primero el aritmético, que es más grande, ¿vale? Eran 12.000 euros y el 12%, igual a 12%. Eso siempre, ¿vale? Y ahora, nos decían que las anualidades, pero los términos a minúscula eran variables en progresión aritmética de diferencia 150, ¿vale? Tened en cuenta, yo me voy a inventar la celda que tengo ahora mismo en el curso opuesto, ¿vale? Me voy a inventar esta celda. Entonces, siempre sirve de ayuda que hagáis primero el interés del primer periodo, que eso es muy fácil de calcular siempre porque es el capital pendiente del momento anterior por el tanto de interés, ¿vale? Y os digo eso porque, claro, yo aquí podría haber dicho, me invento la minúscula 1 y voy a poner 1.000 euros. Claro, 1.000 euros no puede ser, porque si yo pago solamente de interés en 1.400, pues teniendo en cuenta que la minúscula también tiene una parte de capital, pues será un poco más grande. Entonces vamos a poner 1.500, ¿vale? 1.500. Bien, bueno, pues lo demás, fijaros ya siempre igual, porque esto sería igual a el A minúscula menos el A mayúscula, perdón, menos el I mayúscula, ¿vale? El total amortizado será igual a el que llevéis amortizado hasta el periodo anterior, que claro, en el 0 es 0, más lo que acabáis de amortizar en este momento. Y el capital pendiente es el que tengáis pendiente en el anterior menos lo que acabáis de amortizar, ¿vale? Bien. Ahora lo único que tenemos que decirle es que en la columna de las A minúsculas, pues que sigan una progresión aritmética. Y le dice, bueno, pues le voy a decir, esto es igual a el que me he inventado más 150 y eso me lo respeta siempre, ¿no? Vale. Y ahora lo demás, pues simplemente es copiar y arrastrar, ¿vale? Bien. Pues evidentemente el cuadro no está bien porque no me sale 0 en el último término. Y evidentemente no sale 0 porque aquí debería, aquí, perdón, en el A minúscula sub 1, pues debería haber aparecido los 1.586 y pico, ¿no? Bueno, pues para eso lo arreglamos nosotros rápido
con buscar objetivos, ¿no? Nos situamos en el último capital pendiente, buscamos objetivos con valor 0 y cambiamos la minúscula 1, que es la que nos inventamos, esos 1.500 euros que estaban ahí, ¿vale? Y veis que efectivamente salen 1.586,111, ¿no? Nos pedían en este problema 78, nos pedían la A minúscula 1, que está aquí, y la A minúscula 5, que está aquí. Pues si os vais a lo que vimos hace un momentito, pues efectivamente son esas cantidades las que tienen que salir, ¿no? Aquí tenéis también, por ejemplo, C4, que lo utilizamos, ¿no? ¿Vale? Ya estaría el cuadro de la aritmética. Y ahora, para el que hemos terminado el 80, pues voy a copiar y voy a pegar, pero solo hasta el 6, ¿vale? Control C. Pero lo que tenemos que hacer es modificar las cantidades. El C 0 era 1.000.000. El tanto de interés el 5%. Entonces veis como ya de partida se pagan 50.000 euros, pues luego aquí hay que poner por lo menos 51, 52, 55, vamos a poner, ¿vale? Bien, y hay que decirle, lo demás nos va a valer, pero hay que decirle que la columna de las A minúsculas sigan una progresión geométrica. Ahora mismo está aritmético, ¿veis? Va a 150, 300, 400. Bueno, pues tengo que decirle que en vez de sumarle 150 al anterior, pues multiplicarle por 1,5 al anterior, ¿vale? Y esa regla, pues que se verifique siempre. Vale. Lo demás tiene que estar bien, porque lo he copiado del método que ya se basaba en una A minúscula conocida, ¿vale? Y ahora me voy aquí al capital pendiente. Le obligamos que valga 0 y cambiamos la minúscula 1. Y efectivamente, pues sale 60.001,12, que es lo que salía, ¿verdad? Y nos pedían en este caso la primera, que es la que tenéis ahí, ¿vale? Vamos a cambiarle de color para que ¿vale? Esa de ahí. Nos pedían el capital pendiente en el momento 2, que lo tenéis ahí, ¿vale? Nos pedían la cuota de amortización, está aquí, del momento 4 y la cuota de amortización del momento 6, que está aquí, ¿vale? Y efectivamente esas son las cantidades, si queréis redondearle, ponerle en formato de contabilidad, pues ahí estarían, ¿no? Y fijaros que es lo que os decía yo antes, ¿no? La última cuota siempre coincide con el capital pendiente justo en el momento anterior, ¿vale? En este que nosotros hemos hecho, pero es que en los otros también, fijaros que este de aquí y este de aquí coincide, ¿vale? Eso siempre es verdad, independientemente del método, ¿vale? Este de aquí y este de aquí, ¿vale? Eso es lo que significa A mayúscula N es igual a Cn menos 1, donde N es último término. O mejor, aquí debería haber puesto, esto es verdad, si solo, si N último término. ¿Vale? Bien, bueno, pues con esto terminamos los métodos de amortización, ¿vale? De renta, perdón,